Titulares. En su informe a la Nación, el presidente Daniel Noboa aseguró que las muertes violentas se han reducido en un 27%. Vicepresidenta Verónica Abad fue convocada por la Fiscalía para rendir versión en el caso en que se investiga al hijo de la funcionaria. 7 muertes violentas se registraron en menos de 24 horas en el distrito Manta. En Guardianes del Pacífico, turistas que realizaron fiesta en una playa protegida del Parque Nacional Machalilla fueron desalojados. Portoviejo se consagró en lo más alto de la gastronomía internacional al obtener el récord Guinness por el biche más grande del mundo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Noticias Oromar, emisión dominical. Este martes 28 de mayo, la ministra de Ambiente comparecerá ante el Pleno de la Asamblea Nacional en el marco de la concesión del registro ambiental a la empresa Binacin S.A., que tenía a cargo un proyecto habitacional en Olón, Santa Elena. Empezamos con el desarrollo de otras noticias. A propósito del 24 de mayo y como ya es una costumbre, el presidente de la República asistió a la Asamblea Nacional para dar su informe a la nación. El discurso de Daniel Noboa se centró en 5 ejes: seguridad, institucionalidad, obras, desarrollo social y económico. El discurso del primer mandatario duró aproximadamente 30 minutos, en los que combinó su narrativa con la presentación de videos para dar a conocer cuáles fueron sus logros en los ejes de seguridad, social, económico e institucional. Noboa se refirió a las acciones de seguridad y destacó el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para combatir el crimen organizado en el país. Asimismo, recalcó que durante su gobierno no transará con el narcotráfico y la corrupción. La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Su discurso inició recordando la crisis profunda del país atravesada al inicio de su mandato, con ciudadanos sumidos en el miedo y en la incertidumbre, afirmando que su régimen ha tomado decisiones valientes y necesarias para comenzar la transformación, impulsando reformas legislativas y aplicando medidas de seguridad con determinación. La primera vez que hablé desde este puesto al país, fui muy sincero y claro al decir que recibíamos un país sumido en una profunda crisis. Los ecuatorianos vivían con miedo constante, sin esperanza en el futuro y sin una dirección clara hacia dónde dirigirse. En estos 6 meses tuvimos que tomar decisiones duras y profundas que nadie se había arriesgado a tomar antes, pero que eran necesarias para empezar a transformar el país hacia un nuevo Ecuador. Durante este tiempo, todos ustedes han sido testigos del incansable esfuerzo que se ha dedicado para empezar a transformar nuestra nación. El jefe de Estado también mencionó los avances en la construcción y mantenimiento de infraestructuras cruciales para el desarrollo del país, como puentes y vías, y la resolución de la crisis energética para evitar futuros racionamientos. Daniel Noboa destacó la creación de 105,000 plazas de empleo joven, la ratificación de 2 acuerdos comerciales y la reducción de riesgo país en 1000 puntos. Subrayó el impacto positivo de 5 leyes económicas urgentes que, según sus palabras, han transformado la vida de los ecuatorianos. 105,000 plazas de empleo joven, 2 acuerdos comerciales ratificados y 2 en marcha, 6.358 títulos de tierra, 1.285 títulos de vivienda, reducción de 1000 puntos del riesgo país. Y así podría seguir dando cifras todo el día, pero en el Nuevo Ecuador los éxitos económicos no se reducen a un número, sino al impacto que se ha generado en la vida de los ecuatorianos. Porque podríamos hablar del éxito que significó aprobar 5 leyes económicas urgentes. La ley de eficiencia económica y generación de empleo, la ley de competitividad energética, la ley de extinción de dominio, la ley de turismo y la ley para enfrentar el conflicto armado interno, crisis social y económica.
pero preferimos hablar de las historias y los destinos que estamos cambiando. En una parte de su discurso, el presidente criticó la ausencia de los legisladores del correísmo y recordó que las primeras leyes que se aprobó en el actual periodo de la Asamblea Nacional tuvieron su apoyo. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y este informe a la Nación de Daniel Noboa no despertó el interés de las bancadas legislativas. Los asambleístas del correísmo no asistieron al Parlamento. De sus aliados socialcristianos participaron 4 de los 16. Del resto de tiendas políticas llegaron pocos y dispersos. Hubo muy poco interés entre los asambleístas de oposición en el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa Sin. Los legisladores del correísmo, principales antagonistas del gobierno, no asistieron al Parlamento, mientras que de sus aliados socialcristianos apenas participaron 4 de los 16 de la bancada, incluido el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Ante esto, el jefe de Estado les dedicó algunas palabras. Hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes. Estamos seguros que están pendientes desde sus casas. Del resto de tiendas políticas llegaron pocos y dispersos. El informe del presidente fue cuestionado por los legisladores de oposición. Jorge Peñafiel del Movimiento Construye, por ejemplo, dijo que Noboa no presentó un informe con resultados de los 6 meses de gestión. Faltó cifras y datos del manejo de las áreas estratégicas del Estado, como seguridad, bienestar social, salud o educación. Vamos a tener que revisar los datos, vemos con mucha preocupación los datos de empleo, por ejemplo, eso no lo ha expresado el señor presidente aquí, no sé de dónde obtiene los datos del señor presidente, pero a nivel de afiliaciones del IES se han reducido aproximadamente en 100,000. Entonces es sorprendente cómo desde la Asamblea Nacional hemos tenido reuniones técnicas con varias carteras de Estado en donde nos han dicho que no tienen recursos y por lo tanto todo está a la espera. Cuando venimos acá a la rendición de cuentas de escuchar que el presidente de la República nos señala que ya varias hojas o varias prácticamente hojas de ruta se han ejecutado. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas defendieron la forma y el mecanismo que utilizó el presidente para informar las acciones del régimen, que a su juicio ha logrado con resultados que sus opositores no ven. La realidad es que estamos trabajando por el país. La realidad es que contamos con un presidente joven, con un presidente determinante y que va a seguir trabajando por todo el Ecuador. Eso es lo que ahora nos interesa. Respuestas, trabajo. Los asambleístas de gobierno restaron importancia a la ausencia de la mayoría de legisladores al informe a la Nación. Sin embargo, pidieron que se sumen a la tesis del gobierno para buscar consensos y aprobar las leyes que provienen de la consulta popular, textos que deben terminar en 45 días. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Durante este fin de semana se registraron varias muertes violentas en el distrito Manta, que también comprende a Montecristi y Jaramijó. En la siguiente nota conozcamos el saldo de víctimas mortales. El primer ataque se produjo pasadas las 15 horas de este último sábado 25 de mayo en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Manta. Allí, Justin Angulo Pilligua, de 23 años de edad, fue asesinado. El oficial de policía indicó que la víctima no registraba antecedentes penales. 2 horas más tarde, Carlos Macías, de 55 años de edad, fue asesinado al interior de su vehículo cuando se encontraba en una lavadora de carros ubicada en el barrio San Antonio. El cadáver quedó sobre el volante mientras su verdugo se dio a la fuga. Según informó la policía, la víctima tampoco tenía un historial delictivo. Luego, a las 18 horas, en la avenida 113, cerca de la entrada de un comisariato, un sujeto acabó con la vida de Johnny Chiringo García, de 24 años de edad, de nacionalidad venezolana. Según indicó la policía, la víctima era comerciante de guineos. Minutos más tarde, en el barrio 6 de enero, se produjo otro asesinato. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue victimado. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre la calzada. A esa misma hora, pero en el cantón Montecristi, Iván López fue asesinado al interior de una barbería ubicada cerca de la cancha del sector 5 de junio. Un ciudadano de 30 años
recibe impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros, alrededor de 6 indicios balísticos. Tiene antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Minutos después, un vehículo fue quemado en la vía Montecristi-La Pila. Se presume que el automotor habría sido utilizado para cometer este crimen. Y por último, en horas de la mañana de este domingo 26 de mayo, 2 hombres fueron asesinados en la playa de Jaramijó. Ante la alerta, se activó el código 3 y emprendió una persecución ininterrumpida por la vía Manta-Jaramijó. Los sospechosos intentaron ocultarse entre la maleza, logrando la neutralización y la aprehensión de 4 sospechosos presuntamente implicados en los hechos violentos. Los aprehendidos son Audi Manuel RS, 25 años, ecuatoriano, antecedentes. Jorge Luis CR, 29 años, ecuatoriano, sin antecedentes. Henry OB, 20 años, ecuatoriano. Johnny GP, 30 años, nacionalidad colombiana. José Miguel MB, 24 años, nacionalidad venezolana. Con estos casos, el distrito Manta, que también comprende a Montecristi y Jaramijó, ya supera las 150 muertes violentas en lo que va de este 2024. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Narcotráfico. Y en Guayaquil, concretamente en el sector Nueva Prosperina, la policía detuvo a 3 ciudadanos que transportaban 131.000 dosis de heroína en un taxi. La heroína estaba oculta en el vehículo y se presume que iba a ser comercializada en el mercado nacional. Los detenidos fueron identificados como Carlos Enrique L., de 38 años, y Frank Fabricio P., de 49 años, ambos con antecedentes penales. Mientras que Leslie Larisa G., de 22 años, no registra un historial delictivo. Los sospechosos fueron llevados al cuartel Modelo de Guayaquil y estaban a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Además, se decomisaron 2 teléfonos celulares y se retuvo el carro en el que se movilizaban. Y ahora les contamos que un grupo de turistas fueron desalojados del Parque Nacional Machalilla, ubicado en la costa manabita, por ingresar objetos prohibidos y causar un escándalo en dicha área protegida. Revisemos. Militares tuvieron que desalojar a turistas por ingresar bebidas alcohólicas, parlantes con música e incluso un generador eléctrico a la playa Salango, un área declarada protegida del Parque Nacional de Machalilla. La denuncia fue realizada por la cuenta Bitácora Ambiental en la red social X. En los videos publicados se ve a un grupo de turistas causando escándalo en el camino hacia la playa de dicha zona. Quien dio a conocer que los ciudadanos habían sido desalojados fue el ministro de Turismo Nils Olsen, quien además pidió que estos sean castigados como dice la ley. Las áreas protegidas son ecosistemas frágiles que requieren de nuestra máxima protección para asegurar su conservación y regeneración. Las autoridades cumplen su trabajo en regular y controlar y los ciudadanos deben cumplir con las reglas, escribió en su cuenta. Quien también se pronunció fue la ministra de Ambiente, Seid Fritchi, quien reiteró que las áreas protegidas son zonas sensibles donde es inadmisible que personas ingresen para generar desorden. Además recordó que estos casos se pueden denunciar llamando al 911. Este parque es una de las primeras áreas protegidas del país. Su declaratoria se realizó en 1979 como reconocimiento a la importancia de la zona y a la urgencia de proteger sus ecosistemas. Es por ello que está prohibido ingresar objetos que puedan afectar la flora y fauna natural de dicha área. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Más de 15.000 hectáreas de bosque y manglar bajo conservación fueron incorporadas a las provincias del Oro y Pastaza a través del proyecto Sociobosque 2, a cargo del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Dicha adhesión se ejecutó luego de la firma de 2 acuerdos. El primero de ellos permitió añadir 15.424 hectáreas en Pastaza, con un incentivo de $67.197 para el beneficio de 15 familias. Y el otro permitió incorporar
129.5 hectáreas de manglar en conservación en El Oro, con un incentivo anual de $7.388 para la Asociación de Mujeres Artesanas Estero Porteño. Escuchemos un extracto de las declaraciones del gobernador de Pastaza. Estamos hablando de que este proyecto tiene alrededor de 1.6 millones de hectáreas conservadas, 2.543 convenios activos, beneficia a más de 175,000 personas con un presupuesto de $10 millones entre Fuente Fiscal y Cooperación Internacional. Es por ello la importancia que se debe destacar a este tipo de proyectos. Es por eso que se debe seguir formando y fortaleciendo un nuevo Ecuador a través de las políticas públicas. Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya regresamos. Actualidad nacional. Y en el marco del caso Nene, esta semana la Fiscalía General del Estado convocó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, para que rinda su versión libre y voluntaria. En este caso, está detenido en la cárcel La Roca de Guayaquil, su hijo. La Fiscalía General del Estado convocó a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, a rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento en el marco de las investigaciones por el caso Nene. La convocatoria está fijada para el próximo martes 28 de mayo. El caso Nene investiga una supuesta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República, dentro del cual se encuentra procesado Francisco Barreiro, hijo de Abad, quien cumple prisión preventiva en la cárcel de La Roca, en Guayaquil. La segunda mandataria se encuentra en Israel desde el 10 de diciembre de 2023, tras ser designada por el presidente Daniel Noboa embajadora de la paz. Por esta razón se desconoce cómo se realizaría la diligencia. De lo que trascendió, tras la notificación de la Fiscalía, la defensa de Barreiro, Osvaldo Trujillo, adelantó que el lunes 27 presentarán un oficio para que se especifique en qué condición se convoca a la vicepresidenta. Este pedido, según detalló Trujillo, se realiza basado en el Código Orgánico Integral Penal COIP, el cual establece la prohibición expresa de que los padres declaren en contra de los hijos y viceversa. Además explicó que en el caso que la Fiscalía decida procesar a Verónica Abad, necesitaría la autorización de la Asamblea Nacional por la inmunidad de vicepresidenta. Recordar que el caso Nene se inició el pasado 21 de marzo, tras varios allanamientos que la Fiscalía realizó en Quito y Cuenca. Durante el operativo se ejecutó una orden de detención contra Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ecuador pagó $2 millones al sistema de la Organización de Naciones Unidas y salió de la lista de morosos, con lo cual recupera su derecho al voto en la Asamblea General. La información fue confirmada por la canciller Gabriela Sommerfeld, quien además indicó que la deuda total era de 11.7 millones y que lo restante, tras el pago de los 2 millones, se cancelará en cuotas. La Carta de las Naciones Unidas contempla la suspensión del derecho al voto a los países miembros que adeudan 2 o más años de obligaciones. La actualización de un acuerdo ministerial permite mayor facilidad para el ingreso de turistas a Ecuador por las fronteras terrestres del norte y sur. El ingreso de turistas internacionales a través de las fronteras terrestres del norte y sur del país se facilita con la actualización del Acuerdo Ministerial 007 del 11 de enero de 2024. El ministro de Turismo dio a conocer la información a través de un video publicado en respuesta al pedido de un usuario de la red social X. Junto al Ministerio de Interior ya se aprobó y se publicó el Acuerdo Ministerial 007 del 11 de enero del 2024 con una actualización. Hoy todos los turistas internacionales pueden ingresar
ingresar por las fronteras terrestres del norte y del sur, no solo presentando sus antecedentes penales, sino también lo podrán hacer con el sistema SIMIEC, que es el sistema de inmigración ecuatoriano. Este sistema es administrado por el Ministerio de Gobierno y permite identificar automáticamente cualquier impedimento de los viajeros nacionales o extranjeros a través de bases de datos como el Registro Civil, Interpol, Cancillería y el Sistema Integrado de la Policía. De esta manera, el Ministerio de Gobierno capta los movimientos de entrada y salida del país, tanto de ciudadanos ecuatorianos como de extranjeros. Cabe señalar que los controles en los ingresos fronterizos terrestres aumentaron en enero de 2024 a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno por parte del gobierno, tras la incursión de sujetos encapuchados en un canal de televisión. Tania Loor, Noticias Oromar. Portoviejo ingresó al libro de los récords Guinness con el biche más grande del mundo. La emblemática sopa representa la cultura culinaria ancestral que hasta el día de hoy se mantiene en Manabí. En una olla de 15 metros de diámetro y 1 metro de alto, se cocinaron cerca de 1.500 kilogramos de ingredientes como maní, pescado, plátano y otros procedentes de las parroquias de Portoviejo. Más de 200 personas, entre chefs, cocineros locales y estudiantes de gastronomía, prepararon este 25 de mayo una de las sopas más tradicionales de Manabí, el biche. Pero no fue un biche común. Este fue el biche más grande del mundo y se adjudicó el récord Guinness con un peso total de 1.936 kilogramos, incluida la olla que fue levantada por una grúa una vez que culminó la cocción. Un grupo de miembros de la organización de los récords Guinness estuvo presente y además la preparación contó con la supervisión de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA. La iniciativa contó con el apoyo del municipio de Portoviejo, que invirtió $50.000. Más de 1.500 porciones fueron repartidas de manera gratuita en el Parque Las Vegas, mientras que otras se destinaron a fundaciones y albergues. Así, con un platillo de origen ancestral y mostrando al mundo la cultura culinaria de Manabí, su capital, Portoviejo, se consagró en lo más alto de la cocina internacional. Tania Loor, Noticias Oromar. El movimiento en las terminales terrestres de Quito y Guayaquil fue intenso durante el feriado por la batalla de Pichincha. Según datos preliminares, se desplazaron cerca de 320.000 viajeros durante el fin de semana. En las terminales terrestres, especialmente de Quito y Guayaquil, en el feriado del 24 de mayo, se pudo ver un importante flujo de turistas nacionales y extranjeros. En Guayaquil, los destinos más solicitados fueron los balnearios de la costa ecuatoriana, Cuenca, Baños, pero también los cantones de Milagro y Babahoyo en los ríos. Solo el pasado viernes, 243.000 usuarios se movilizaron a distintas zonas del país. 3.500 buses interprovinciales e intercantonales estuvieron habilitados para abastecer la demanda, que a decir de los vendedores de boletos, se intensificó con el paso de las horas. Siempre los periodos se han movido bastante lo que es en la compañía aquí en la zona. ¿Cómo los pasajes se mantienen el precio? Sí, como siempre se han mantenido los pasajes, no ha habido alza ni nada por el momento. ¿La medida de seguridad se realizan también tipo de requisas aquí en la parte...? Sí, claro. Lo que es en salida ya con los vigilantes y tanto como es acá arriba en el autobús. En las principales vías fue notoria la presencia de uniformados, quienes en distintos turnos siguieron de cerca el tránsito vehicular. Los agentes de tránsito en los sendos operativos realizados verificaron la documentación al día de conductores y vehículos. Además, concienciaron sobre el cumplimiento de las normas de tránsito. Informar que fueron 5.200 vigilantes en las carreteras de 9 provincias los destinados en este feriado. Finalmente, cabe señalar que en la terminal de Quitumbe, solo el anterior viernes, se registraron más de 50.000 viajeros, mientras en la terminal de Carcelén, 80.000 personas. Ahí los destinos favoritos fueron Santo Domingo, Riobamba, Ambato y Manta. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y para despedir, recuerde que este 27 de mayo habrá cortes de energía por trabajos programados en las provincias de Guayas, Sucumbíos, Bolívar, Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.
Estas desconexiones tendrán una duración de entre 30 minutos a 3 horas. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.